Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Con el ejercicio nos dice 24 ranuras. Luego voy a plantear de forma para problema un motor de una potencia de 1 HP. Recordando de que los motores, este tipo de máquinas, ya la potencia no es como en los transformadores que nos interesaba la capacidad en voltio amperio o en kilovoltio amperio, sino más bien en los motores ya nos da la potencia en esta otra nomenclatura, ¿sí? Que son caballos de fuerza, en este caso horsepower. Y cuidado porque existe otra unidad que se llama caballos de vapor, que no es lo mismo, sí, cuidado ahí, no es lo mismo, cuidado, se confunde. Lo uno es caballos de fuerza, que es HP, horsepower, y esto a su vez lo vamos a transformar a una potencia eléctrica conocida, en este caso a los vatios. Y hay una relación directa que nos dice que un HP son 745 vatios. Ya aquí tenemos una referencia de que un motor de un HP tiene una potencia de 745 vatios. Ya es una potencia conocida dentro del triángulo de potencia, donde teníamos potencia S, P y Q. Ahí tenemos planteado dos términos del problema, 24 ranuras, un HP. Luego vamos a hablar de los voltajes. En este caso, recuerde que estamos hablando de un motor trifásico y este motor trifásico puede tener conexiones estrella o delta. Por ende, van a haber dos voltajes, uno para el delta y otro para el estrella. En este caso, voy a tomar como referencia la base del 220 voltios. Y si 220 es un primer voltaje, sé que como referencia tengo 380 voltios en el lado de alto voltaje. Y aquí quizás alguien se pregunte, ¿cómo es eso de que hay dos voltajes? Pues bien, 220 sería el voltaje para la conexión en delta y 380 sería el voltaje para la conexión en estrella. Recuerde que hay una fórmula que nos relaciona los voltajes delta y el voltaje en estrella, ¿sí? Entonces, ahí dejamos los dos voltajes, 220, 380, y luego un último término, en este caso sería, o podría ser, la cantidad de polos para este diseño. En este ejercicio yo voy a decir que quiero un motor solo de dos polos. Entonces, ya tenemos de forma general los parámetros de la máquina, que serían las ranuras que posee la máquina, la potencia de la máquina, los voltajes o las tensiones de la máquina, tanto en delta como en estrella, y los polos de diseño. Entonces, con estos cuatro parámetros podemos comenzar a diseñar nuestro equipo. En este caso, hay unos parámetros que vamos a verlos en breve, que luego los vamos a intentar generalizar, porque obviamente estos son motores de baja potencia y no cambia mucho al final los resultados por dejar una constante para generalizar ciertos parámetros. Ya vamos a ver cuáles son esos. Primer parámetro con el que voy a trabajar va a ser primero encontrar la velocidad angular de este motor. ¿Cuál era la velocidad angular? Pues los RPM. ¿Cuánto era la velocidad angular? Para eso vamos a utilizar una primera fórmula que nos dice que es igual a 120 multiplicado por la frecuencia de la red eléctrica donde se conecta la máquina y el número de polos. Esta es la primera fórmula que vamos a empezar a usar. En este caso voy a directamente a reemplazar valores. Aquí tengo 120 como valor constante multiplicado por la frecuencia dividido para el número de polos. Número de polos me dice el ejercicio que son 2. Y la frecuencia, ¿cuál será la frecuencia? Como estamos trabajando en la red eléctrica ecuatoriana, sabemos que la frecuencia son 60 hercios. Aplicando esa fórmula, 120 por la frecuencia, que es 60, dividido para los dos polos, nos da como resultado 3.600 revoluciones por minuto. Ahí. Observe que el número de polos es directamente proporcional con la velocidad. ¿Por qué? Porque si cambio los polos, cambio la velocidad.
Y ahí venía la tablita que nos decía 2 polos 3600, 4 polos 1800. Si usted aquí luego va a cambiar los polos, obviamente va a cambiar la velocidad. Ahí tenemos una primera fórmula que relaciona ese detalle. Ahora, seguido a esto, lo que nos interesa encontrar, analizar, previo ya a entrar a las bobinas, a los números de espiras y demás, sería un término que es el punto 2, que es el flujo magnético, que en el transformador lo dejamos como constante. Recuerde que en el transformador habían dos constantes. Había la llamada constante de Banado, que le pusimos valor de 1, y en ese cálculo también dijimos que el flujo iba a ser igual a 1. Recuerde, pusimos ahí que el campo en realidad, perdón, iba a ser igual a 1. Porque recuerde que flujo es igual a campo por área. El área, recuerde que en el transformador era la sección neta. Y ya luego esto era una constante. Entonces acá vamos primero a analizar de dónde sale este flujo para luego intentar dejarlo como una constante. Repito, ¿por qué constante? Para facilitar el cálculo, y ya que son transformadores de baja potencia, perdón, motores de baja potencia, no afecta mucho como tal ese parámetro. Obviamente va a haber un cambio en los valores, pero para intentar hacer menos complicado el proceso del cálculo. Entonces, ¿cómo sale el flujo total en el motor? Vamos a poner aquí flujo total. Pues el flujo total viene dado por lo siguiente. En el estator usted va a colocar las bobinas de la siguiente manera. Usted en la imagen, yo le comentaba de que la bobina empezaba por un extremo y salía por otro extremo. Entonces, este flujo total va a ser igual al área que se dibuja aquí, el área, multiplicado por el campo, ¿sí? Multiplicado por el campo. En este caso, los parámetros que se suelen dar para el tema de los motores es que este campo se lo plantee como una constante 0.7, 0.8. Recuerde que en el transformador le dimos el valor de 1. ¿Sí? Aquí hemos bajado un poquito ese parámetro. Luego, ¿puedo dejarlo como valor de 1 el campo? No hay problema. Pues repito, son motores de baja potencia y son para efectos de cálculo. Entonces, ¿cómo hallo el área de la bobina? Pues técnicamente en la parte constructiva, usted coge el estator, recuerde el estator que tiene las ranuras, y lo que hace es medir el ancho del estator y medir la profundidad del estator. Entonces ahí está usted dimensionando esta área, que es donde va a ir la bobina. Entonces esa área multiplicado por este campo nos va a dar como resultado un flujo de bobina, porque recuerden que esto representa la bobina. Entonces, para efectos del ejercicio, voy a tomar como referencia, por ejemplo, digamos, yo qué sé, tenemos de este lado 7 centímetros de profundidad y luego tenemos de ancho una ventana de, por ejemplo, 0, perdón, de 8 centímetros. En este caso, estamos haciendo referencia al ancho del estator por la profundidad del mismo. Obviamente aquí estoy trabajando en centímetros. Luego, estas unidades tengo que transformarlas a metro, ¿sí? Luego, al transformarla a metros, obviamente me queda 0,08 metros multiplicado por 0,07 metros, y eso es el área multiplicado por este campo. Si queremos dejarlo como valor de 1, pues nos queda simplemente de forma directa 0,08, que es el ancho del estator, por 0,07, que es la profundidad del estator. Nos da un resultado de 0,0056 Weber, que es la unidad del flujo, ¿sí? Ahí tenemos como resultado un flujo promedio en la bobina. Ahora, ojo, si cambia el tamaño del estator,
del motor, obviamente estos parámetros van a cambiar, pero por lo general nosotros trabajamos a nivel de colegio con motores pequeños de 1 HP, ¿sí? Más o menos. No se trabaja con motores de 5 o de 10 HP, que obviamente ya ahí el cambio sí es considerable y estos parámetros sí van a afectar al flujo. Por ende, puedo decir o puedo dejar de forma general, o voy a tomar como forma general, un flujo de bobina que sea igual a 0,005 Weber. ¿Sí? Para, repito, efectos de ejercicio, poder generalizar esta parte, porque no tenemos físicamente un motor donde podamos medir estos parámetros, pero ya sabemos de dónde sale el cálculo de este flujo. El área de la bobina multiplicado por una variable o un campo que podemos aproximarlo. ¿Sí? Eso con respecto al tema del flujo, que es un parámetro que vamos a utilizar en la siguiente fórmula. Veamos. La siguiente fórmula me dice lo siguiente. Observe, vamos a hallar las espiras N, recuerde que N en el transformador en el número de espiras, por fase. Vamos a hallar las espiras por fase. Para hallar las espiras por fase, vamos a usar la misma fórmula que empleamos en el transformador. En este caso me decía la FEN dividido para raíz de 2 por pi por frecuencia por flujo por la constante de devanado. Esta constante de devanado sigue siendo 1 para efectos de cálculo. Entonces, reemplazando valores, voy a decir lo siguiente. Bueno, mi voltaje 220 voltios sobre raíz de 2 por pi, que ya es un número, por la frecuencia que es 60 y por el flujo que acabamos de hallar en el paso previo. Ahí. Entonces, vamos a hallar el número de espiras que van a tener nuestras bobinas en nuestra máquina, en este caso nuestro motor. Repito, en este caso estoy tomando ciertos valores generales para efectos de cálculo. Entonces, aplicando la fórmula, me da como resultado que tenemos 165 espiras. 165 espiras, pero ojo, espiras por fase. ¿Qué quiere decir? De que esta fase va a tener 165 espiras, esta fase 165 espiras y esta fase 165 espiras. ¿Sí? Ahí, por ahora, eso es lo que hemos encontrado en el diseño de motor. Otro parámetro que vamos a identificar es el siguiente. 4. ¿Cuántas ranuras, ojo aquí, las ranuras, recuerden que son 24. Como hay 3 fases, surge la pregunta, de estas 24 ranuras, ¿cuántas les corresponde a cada fase? Porque van a haber un grupo para la fase 1, otro para la fase 2 y otro para la fase 3. La pregunta es, ¿cuántas ranuras hay por fase? Para hallar este otro parámetro, aquí colocamos el número de ranuras dividido para el número de fases. En este caso, como es un motor trifásico, 24 ranuras dividido para las 3 fases, quiere decir que hay 8 ranuras por fase. Entonces voy a utilizar de las 24, 8 para la fase 1, 8 para la fase 2 y 8 para la fase 3. Sí, el cuarto punto, cuarto parámetro. Ranuras por fase. Luego, un quinto parámetro, vamos a hallar cuántas espiras hay por ranura. Ojo aquí, en esta bobina hay 165 espiras, pero no significa que tú vas a dar 165 vueltas en una sola espira. No, hay que dividir para las 8 ranuras que hay en esta fase. ¿Cómo calculo eso? Pues vamos a realizarlo del lado derecho. Vamos a hacer un espacio por acá arriba para intentar avanzar.
En este momento voy a reescribir un poco esta fórmula, voy a poner el resultado para dar un poquito de espacio y poder hallar un par de parámetros más. Ahí colocamos 165 espiras por fase y ya puedo borrar esto y tenemos más espacio para intentar encontrar otros parámetros. Entonces, vamos por el parámetro 5. En este caso sería cuántas espiras hay en las ranuras por fase. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el número de espiras por fase, que ya lo hallamos en el paso 3, para el número de ranuras, vamos a escribir aquí, ranuras por fase, que eso lo hallamos en el paso 4. Entonces, en este caso, vamos a dividir 165 para 8. 165 para 8. Nos dice que tenemos 20 espiras por ranura. Entonces, ahora sí, ya tenemos una idea de qué va a suceder. ¿Qué va a suceder? En este caso, cojo el alambre, doy 20 vueltas y salgo. Luego, doy otras 20 vueltas y salgo. Doy otras 20 vueltas y salgo. Continúo ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que complete o logre el número total de espiras por fase. Repito, el número total de espiras por fase. En este caso, la sumatoria de todas estas bobinas me tiene que dar 165 espiras. Porque es lo que me dice el problema. Espiras por fase, 165. Pero por ranura, solo van a entrar 20. Entonces, 20 aquí, 20 acá y 20 acá. Quizás aquí alguien pregunte, pero si sumo, ¿no me va a dar cerrado 165? Pues eso sucede obviamente por la división, que estamos ya redondeando valores y quedan números enteros, ¿sí? Por si acaso. Pero eso es más o menos la idea de lo que hemos venido ahorita calculando, ¿sí? Repito, primero la velocidad, luego el flujo, que ya explicamos en el video, cómo se halla ese flujo y lo hemos dejado como una constante. Luego, espiras por fase, tenemos la fórmula, ya la desarrollamos y el resultado de la fórmula. Y luego, las ranuras por fase. No se confunda, espiras por fase, ranuras por fase. Con estos dos valores, luego puedo saber y calcular cuántas espiras hay en cada ranura de la fase, que es dividiendo estos dos valores previos. Luego, ya tenemos ahí 5 valores, 5 parámetros. Vamos con un sexto. Veamos, sexto parámetro. Por eso le decía que este cálculo toma su tiempo y hay muchos parámetros y valores que pueden luego confundirse. El punto 6 va a ser cuántos grupos de bobinas va a haber, que eso es también lo que explicamos en las diapositivas anteriores. En este caso, el grupo de bobinas lo vamos a calcular de la siguiente manera. La frecuencia multiplicado por 60 dividido para la velocidad que hallamos en el punto 1. La frecuencia multiplicado por 60 dividido para la velocidad que ya hallamos en el punto 1. Sería multiplicar 60, que es la frecuencia, por 60 de esta constante, dividido para la velocidad que es 3600. Al hacer esta división nos da como resultado 1. Entonces, un motor de 2 polos, como referencia, nos dice que solo va a tener un grupo de bobinas, que es lo que explicábamos en la diapositiva. Estas bobinas que se van a formar de 20 en 20 van a ir todas consecutivas en un solo grupo, ¿sí? Cuando sean 4 polos, estas bobinas se van a separar. Ahí sí se van a separar, pero por ahora un solo grupo. Quiere decir que vamos a dar 20 vueltas, salimos 20 vueltas, salimos 20 vueltas y ahí completamos
una bobina. Esto sería UX. Eso sería un solo grupo de bobinas. 20 vueltas cada una y al total va a sumar aproximado 165, que son las bobinas o las espiras por fase. Eso es lo que hemos hallado hasta ahora. Luego, paso o parámetro 7. Parámetro 7. Veamos, en el parámetro 7 vamos a identificar cuántas ranuras hay por grupo. Ojo con la diferencia, aquí es ranura por fase, aquí es ranura por grupo. En este caso, las ranuras por grupo las vamos a hallar simplemente dividiendo las ranuras por fase del punto 4, ranuras por fase del punto 4, dividido para los grupos de bobinas, que lo hallamos en el punto 6. Aquí rápidamente me doy cuenta que las ranuras por fase del punto 4 es 8, dividido para el grupo de bobinas, que es 1, me da también como respuesta 8. Como no voy a separar las bobinas, las 8 ranuras de la fase son las mismas para las bobinas, porque no se van a separar, ¿sí? Ahí tenemos el punto 7. Ahora, en este caso, un último punto para esta parte. Punto 8. ¿Cuántas bobinas, ojo aquí, cuántas bobinas hay por grupo? ¿Cuántas bobinas hay por grupo? En este caso, yo lo que voy a hallar en este momento serían las ranuras por grupo dividido para 2. Aquí, repito, en el tema de las bobinas por grupos hacemos el análisis. Si con 2 ranuras yo puedo colocar una sola bobina, con 8 ranuras solo puedo colocar 4 bobinas, porque en una ranura ingresa la bobina y en otra ranura sale, ¿sí? Cuidado ahí con ese pequeño detalle. Lo uno es ranura por grupo y lo otro es bobinas por grupo. Ahí tenemos como resultado 4, que es dividir las ranuras por grupo para 2, ¿sí? Seguimos. En la parte superior vamos a colocar el parámetro 9. El parámetro 9 hace referencia a las bobinas totales por fase. Es trifásico, hay 3 fases. ¿Cuántas bobinas va a haber por fase? En este caso, ¿cómo calculo eso? Bueno, con el grupo de bobinas, que ya lo hallamos, en el paso 6, multiplicado por el número de bobinas por grupo del paso 8. En este caso, si usted se fija, grupo de bobinas es 1. Bobinas por grupo, 4. Entonces, 1 por 4, sabemos que nos da 4 bobinas totales. Como dijimos hace un momento, en 2 polos no se separan los grupos de bobinas. Como no se separan, vamos a tener el mismo número de bobinas totales por fase. Luego, el parámetro número 10 hace referencia ya, bueno, parámetro 10 y parámetro 11 a una parte constructiva de la máquina. Habla de los ángulos mecánicos y de los ángulos eléctricos. Repito, el punto 10, ángulos mecánicos y ángulos eléctricos. Ya vamos a ver qué es eso y para qué sirve. Esto al final es lo que nos sirve para dibujar el diseño de esta máquina. Porque ojo, el diseño de motores se divide en 2 partes. Primero, cálculo y luego gráfico. Así que esto de aquí tomará su tiempo. Veamos. Primero, ángulo mecánico hace referencia a 360 grados, obviamente, dividido para el número de ranuras. En este caso sería 360 dividido para 24. Esto nos da como resultado 15 grados. Y luego
el ángulo eléctrico es igual al ángulo mecánico multiplicado por el grupo de bobinas, que es el punto 6. En este caso, resulta que el ángulo mecánico es 15, multiplicado por el grupo de bobina, que es 1, nos da como resultado también 15. En este ejercicio, en dos polos, estos coinciden, no cambian. Ya cuando cambiemos a un cálculo de 4 polos, ahí vamos a ver que estos parámetros cambian. ¿Por qué? Porque el grupo de bobinas aumenta, y como cambia el 1, este parámetro va a cambiar y cambia también el ángulo eléctrico. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.